¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en el repaso de la lección de la escuela sabática, la lección número 3, el llamado de Dios a la misión, para este sábado 21 de octubre del año 2023. Realmente esta lección es una lección muy hermosa que nos habla acerca de cómo nosotros podemos cumplir ese llamado que Dios nos invita a la misión. Y vamos a comenzar con el versículo de memoria que está en el libro de Hechos, capítulo 1, el verso 8. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué mensaje más preciso de parte justamente de Jesús para sus discípulos antes de que él pueda ir al reino de los cielos. Y vamos a comenzar con el motivo. ¿Qué debo ser? Eh, Hay una historia muy interesante del sermón del pastor Spurgeon, y él dice, aquí están dos hombres, Esteban y Saulo. Ambos estaban en el cielo ahora. Me pregunto, ¿qué sentirían cuando se encontraron allá por primera vez? Qué gozo deben haber sentido ambos, Esteban de ver a Saulo y Saulo de ver a Esteban. Yo supongo que es incompatible con el estado celestial que Saulo hubiera tenido que disculparse eh, justamente en esa situación, en ese momento. Pero en verdad, si fueran permitidas las disculpas, allá habría presentado sus disculpas de una manera sumamente amorosa y tierna. La dicha de reunirse allí debe haber sido sumamente grande. Contemplen a dos hombres, uno a punto de morir y el otro cuidando las ropas de los verdugos. Hagámosle justicia. Esa experiencia realmente es conmovedora. Viendo en esta tierra a Esteban, al hombre que tomó su ropa para ser apedreado, ahora viéndolo en el cielo, tal vez habría muchas interrogantes, pero será el encuentro más hermoso en el cielo de parte de Saulo, transformado ahora en Pablo, con Esteban, aquel diácono fiel que murió siendo apedreado por causa de Cristo. Vamos a comenzar ahora sí con el Explora y vamos a analizar nosotros por qué salir de nuestra zona de confort y ser una bendición. ¿Por qué Dios confundió la lengua en la Torre de Babel? Y cuando nosotros revisamos la Biblia en el libro de Génesis capítulo 11, vamos a ver que los habitantes de Babel eran, número uno, unidos, es decir, no estaban desunidos, estaban unidos. Segundo lugar, tenían un solo lenguaje, hablaban un solo lenguaje, un solo idioma. En tercer lugar, tenían un solo propósito, tenían un plan, una meta, un objetivo. En cuarto lugar, no hacían la voluntad de Dios. Este tal vez era uno de los puntos claves por la cual esta torre de Babel fue destruida. Elena G. de Guay, cuando habla con relación a la Torre de Babel en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 115, dice, los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura, pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. No se olviden que las personas que estaban alrededor de esta torre de Babel querían hacer una torre que llegue al cielo, ser famosos y no ser dispersados, según Génesis 11:4. Por eso Dios confundió su lengua, confundió justamente la lengua de ellos para que el propósito final que tenían no se cumpliera. Ellos no confiaban en la promesa de Dios de que no destruiría con agua la tierra. Ellos pensaban hacer una torre tan alta hasta llegar al cielo mismo y de esa manera ser famosos y salvarse de una destrucción como el cual ellos había ya acontecido, habían conocido el diluvio universal
y pensaban que Dios volvería a destruir nuevamente la tierra a través de esta manera. Cuán confundidos realmente están. De allí comienza el nombre Babel, que significa confusión. Y al no entenderse y al hablar ahora idiomas distintos, lenguajes distintos, ya no estaban unidos, ya no tenían un solo propósito. Y de esa manera Dios dispersó a toda esta gran nación que se había reunido para construir esta torre de Babel. Estaban tan cómodos en ese lugar que Dios los llamó ahora a salir de esa zona de confort. Otra experiencia interesante es la pregunta 2, ¿no? ¿Qué pacto hizo Dios para salvar al hombre? Dios hizo un pacto en primer lugar en el Edén. Según Génesis 3:15, Dios hizo una promesa justamente a Adán y Eva, que Dios enviaría un Salvador. Este Salvador pisaría la cabeza justamente de Satanás, la serpiente, y que de la descendencia de Eva saldría justamente aquel que salvaría a su pueblo. Sin embargo, después de esa experiencia, de esa promesa que Dios les hizo, Adán y Eva no dejaron de hacer sacrificios con ese cordero, esperando la llegada de este Mesías, de este Salvador. Luego de esa experiencia, ellos murieron, nacieron sus hijos, dice la palabra de Dios, Caín y Abel, y luego ahí vemos el desenlace del resultado del pecado, que es la muerte. Y no solamente con la experiencia de Caín y Abel, sino que Dios levantó un tercer hombre llamado Set, y a partir de esa descendencia justamente surgen los hijos de Dios, y la descendencia de Caín, los hijos de los hombres, que no hicieron la voluntad de Dios. Hasta la llegada del diluvio, Dios destruye la tierra, y después viene la torre de Babel, y después de todo ello, Dios levanta a un hombre, hace un llamado a un hombre llamado Abraham. Y dice la palabra de Dios que Abraham significa padre exaltado. Eso está en Génesis capítulo 12. Y Dios le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. Abraham salió sin saber a dónde iba y es un gran ejemplo hoy para nosotros. Ahora, hay otra experiencia con Balán. Balán dijo, un profeta, que saldrá la estrella de Jacob. Él estaba anunciando que surgiría el Mesías, el Salvador justamente, que saldría de la descendencia de Jacob. Isaías profetiza en Isaías 9:6 cuando dice, un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es decir, la llegada del Mesías sería justamente el mismo título que goza el Padre, por eso se le llama Dios fuerte, no es un Dios débil, es un Dios fuerte. Es también comparado con el Padre eterno y es el príncipe de paz. Daniel profetizó acerca del Mesías en Daniel capítulo 9, 24 y 27, en una profecía extensa que tuvo su cumplimiento de manera fidedigna, anunciando la llegada del Mesías, que es Cristo Jesús. Y este cumplimiento se mostró en evidencia en el libro de Mateo capítulo 1, el 21, cuando dice que Jesús sería el Salvador, porque Él salvaría a su pueblo de su pecado. Vamos a pasar ahora sí a hablar la experiencia netamente de este personaje llamado Abraham. Y cuando nosotros hablamos justamente de Abraham, la pregunta es ¿por qué Dios llamó a salir a Abraham y aún hoy a la iglesia primitiva de la zona de confort? ¿Cómo fue llamado Abraham primeramente? La Biblia dice en Génesis 11:30 que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Imagínense salir justamente de esta tierra sumeria, Ur de los Caldeos, cerca de Babilonia, un lugar de idolatría y de paganismo. Entonces quiere decir que Abraham fue llamado de un lugar, podríamos llamar así, un lugar donde la gente estaba corrompida, estaba en pecado. La Biblia dice que salió Abraham juntamente con su sobrino Lot, su esposa, su padre, Taré,
Y dice la Biblia, con Harán y su hermano murió en medio camino, ¿no? Entonces, miren lo que dice aquí la palabra de Dios, cuán interesante saber que salieron de la tierra de Ur de los Caldeos y llegaron a Canaán. Es decir, viajaron miles de kilómetros sin saber a dónde iban, porque Dios iba conduciéndolos y llegaron a Canaán. Cuando llega a Canaán, Dios permite que en ese lugar exista justamente hambre, y quiere decir entonces que ellos pasaron por una situación apremiante de comida, de alimentación. No solamente, sino que la nación cananea era cruel y violenta. No era una nación calmada, sino que era una nación cruel, violenta. Dios le dijo a Abraham, a tus descendientes daré esta tierra. Era una forma de tranquilizar la experiencia nueva que él estaba ahora pasando al llegar a esa tierra de Canaán. Abraham salió sin saber a dónde iba y pasó por una hambruna. Y al haber hambre en este lugar de Canaán, él tuvo que ir a Egipto. Y cuando llega a Egipto, él miente porque Sara, siendo su esposa, dijo, hazte pasar como mi hermana. Elena G. de Guay escribe en Patriarcas y Profetas, la página 123, que Sara era de una apariencia muy hermosa, era a causa de la belleza que Sara tenía. Así es que él dijo, si le decimos que eres mi esposa, me matan y te hacen a ti por mujer en este lugar. Así es que mejor vamos a decir rápidamente que eres mi hermana para que me tengan a mí un poco de contemplación. Y eso pasó. La Biblia menciona que el faraón fue herido con plagas y el faraón le dijo, ¿por qué me mentiste? Siendo ella tu esposa, diciendo que es tu hermana. Así es que vete de este lugar. Y Abraham tuvo que salir. Sin embargo, recordemos que Abraham se arrepintió y Dios le siguió utilizando para su misión. Yo no sé cuán lejos te hayas ido de Dios, pero Dios puede utilizarte. Si tú te arrepientes de corazón, puedes ser un misionero para ser un canal de bendición para muchas personas. Abraham se convirtió, a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, en el padre de las multitudes. Vamos a pasar a la pregunta número 4. ¿Por qué la iglesia primitiva salió de su zona de confort? Recordemos que Saulo, convertido en Pablo, él, antes de convertirse en Pablo, como Saulo, él persiguió a los cristianos. Y mientras estaba yendo a Damasco, él cayó de su cabalgadura y quedó completamente ciego. Dios le hizo un llamado. Saulo salió de su zona de confort. Tenía todo, tenía fama, tenía poder para poder de alguna manera tener cartas de la iglesia para hacer con las personas lo que él quería, pero Dios lo sacó de ese lugar, de ese momento, de esa situación, y Dios le hizo un llamado a Saulo y lo convirtió el Señor en Pablo. Recordemos que si Saulo, convertido en Pablo, él era perseguidor de cristianos antes, ahora él sufrió las consecuencias porque también él llegó a ser perseguido. Recordemos que Saulo estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Después de este suceso, la iglesia de Jerusalén se dispersó a causa de la persecución a los cristianos. Jesús predijo cuando dijo, me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús sabía que su pueblo de Jerusalén sería dispersado a causa de la persecución. Entonces, luego se dispersó este pueblo, esta iglesia cristiana, a través de Fenicia, de Líbano, de Chipre, y aún al salir a la zona de los gentiles, predicaron el mensaje de Jesús. Pedro salió también de su zona de confort, y al estar escondido
y luego fue un instrumento valioso, predicando a Cornelio y a sus amigos cuando estaban reunidos. Y él dijo, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Qué maravilla! Dios hizo un llamado a este hombre llamado Saulo, se convirtió en Pablo, escribió 14 epístolas, hizo un llamado a un pescador llamado Pedro. Dios le dijo, ya no vas a pescar más peces, vas a pescar hombres. Salió de su zona de confort y se convirtieron en los paladines de la predicación del Evangelio. Vamos a terminar mencionando la última pregunta. Dios nos llama a empezar donde estamos. Y Elena G. de White dice que la gran comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No deberían esperar que la gente viniera a ellos, sino que deberían ir ellos a la gente con su mensaje. ¡Qué maravilloso! Eso está en Hechos de los Apóstoles, la página 23. ¿Qué principios presentó Jesús para ser testigos en este mundo? Presentar el Evangelio de Jesús descrito dentro del marco de Apocalipsis 14, 6 al 12, el mensaje de los 3 ángeles. Y así como el principio de Hechos 1:8, cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén. La pregunta es, ¿dónde es Jerusalén? Es comenzar en el lugar donde vivimos, donde tú estás viviendo, donde usted reside físicamente, nuestro hogar, la iglesia, el vecindario, la comunidad. Ese es el primer lugar para predicar el Evangelio. Así es que usted no necesita tomar todavía un tren, tomar un avión para predicar el Evangelio. Usted puede comenzar con su suegra, con su primo, con su cuñado, con su vecino y también con las personas que llegan a la iglesia. Muchas personas llegan a la iglesia y nadie se acerca muchas veces a estas personas. Si tú te acercas, conversas con ellos, ellos podrían gustosamente estudiar la palabra de Dios. Segundo lugar, cuando dijo en Judea y en Samaria, significa cruzar fronteras culturales, llegar a grupos sociales, étnicos y grupos religiosos. Entonces Dios está pidiendo que alcancemos también estos grupos religiosos de tantas personas, a pesar que tienen un mensaje, a pesar que tienen una doctrina, una creencia, un dogma para ellos. Al ser confrontados con la palabra de Dios, ellos van a seguir el consejo bíblico. En tercer lugar, es salir hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es esa zona de confort que tenemos que salir hasta lo último de la tierra? Es salir justamente de nuestra zona de confort y cruzar otras culturas. Entonces aquí tenemos desafíos. Identificar grupos especiales de personas que todavía no han sido alcanzadas, tales como las personas mudas. Entonces podríamos estudiar nosotros el lenguaje mudo para ganar a esas personas. Podemos también ganar a las personas que tienen ceguera, manejar el tema de braille para poder también enseñarles a ellos y poder también llegar a estas personas. Centros de rehabilitación, podemos también alcanzar esos lugares. Personas que están encarceladas, personas de otras denominaciones y personas con quien usted se relaciona. Si usted es un médico, puede ganar otro médico tranquilamente. Usted es un docente, puede ganar otro docente. Usted es un ingeniero, es invitado a llamar a otro ingeniero. Donde se encuentre, donde se reúne con sus amigos, usted puede hacer una bendición. Y también el desafío avanzado, ¿cuál sería? Orar para alcanzar esas personas con necesidades especiales y atenderlos. Finalmente, hemos llegado a la parte final de nuestro resumen de la lección, es el aplica. ¿Qué debo sentir? ¿Qué debo sentir después de haber escuchado toda esta lección? Número 1, confianza plena en las promesas de Dios. Los que estaban construyendo la Torre de Babel no tenían confianza en las promesas de Dios. Finalmente fueron dispersos y estas personas ahora tenían que apartarse el uno
hacia el otro para poblar la tierra. Así es que la desconfianza los llevó a ese paso inevitable. Hoy, confiar plenamente en las promesas de Dios puede darnos seguridad, puede darnos paz, puede darnos salvación. En segundo lugar, arrepentirnos de corazón para ser utilizados en la misión de Dios. No importa cuán bajo usted haya caído en algún pecado, si usted se arrepiente de corazón, Dios puede convertirlo en un instrumento valioso y puede hacer un instrumento que el Señor está levantando en este tiempo para ganar a muchas personas. En tercer lugar, debemos sentir perseverancia para lograr y alcanzar esas personas con necesidades especiales. ¿Cuál es nuestra tarea en esta semana? Es buscar personas con necesidades especiales y atenderlos compartiendo la Biblia. Tengo mi pareja discipuladora, hermano Ananías. Hemos ido a un centro de rehabilitación. Hemos trabajado durante más de 5 meses dando estudios bíblicos, la fe de Jesús. Y de toda esa gran cantidad de personas, 22 jóvenes tomaron la decisión de seguir a Jesús. Realmente Dios está haciendo maravillas. Dios nos pidió ir a buscar a esas personas. Esas personas no podían venir a nosotros. Nosotros teníamos que ir. Nosotros hicimos nuestra parte, pero Dios hizo la parte más importante, transformar sus corazones. Dios también puede usarlo a usted de manera poderosa y nos toca seguir continuando con los estudios bíblicos con amigos y familiares. Que Dios te bendiga. No te olvides que el llamado de Dios a la misión es ahora, ¿sí? Y Dios tiene grandes bendiciones para darte. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones para ti y tu familia.